Voces que forman parte de la noticia. A esta hora el contacto telefónico es con el doctor Osvaldo Moreno, analista, consultor político y un investigador de la realidad nacional. Doctor Moreno, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio City. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, consternados, preocupados por la situación del país. Les mando mi abrazo solidario a todas las víctimas de esta tragedia espantosa que estamos viviendo a nivel nacional y especialmente en la Plaza de la Costa. Revisemos, doctor Moreno, algunas cuestiones importantes en torno a la criminalidad y en la situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país. Usted ha publicado en su cuenta de Twitter que la base de Manta, que salió a finales del 2009 y que está en el punto de la discusión en muchos escenarios, tiene algunos datos interesantes para darnos este hecho. A partir de 2010, dice usted en su cuenta, el Ecuador tiene su etapa más segura de su historia de 2014 a 2020. Y se cuestiona el hecho de que muchas personas insistan en el hecho del regreso de una base militar extranjera como una política para enfrentar el crimen. ¿Cuáles son los argumentos para esa definición, doctor Moreno? Reiterando mi saludo y agradecimiento desde este espacio. Bueno, primero, básicamente porque cada vez que tenemos este tipo de situaciones salen las más disparatadas y digamos, incongruentes propuestas, ¿no? Primero era, le vamos al libre porte de armas, lo que está probado que no funciona. Luego es que es la Asamblea, luego es que es la Corte Constitucional, ahora la famosa base de Manta. La seguridad en general, pues aquí hay un debate que es válido. El primero, en función de conjeturas, no, lo que pasa es que el expresidente tal se reunía con el Chapo Guzmán en el Palacio y hacía la ouija y hablaba con Escobar y todo lo que nos pasa hoy lo planeó con Escobar vía ouija hace 15 años. O sea, ese tipo de cosas que nos envía la tía del WhatsApp, como yo he definido. Todos tenemos una tía de WhatsApp que escuchó, vio algo en TikTok y que lo comparte y que es una chifladura. Entonces, el primer paso es entender el origen de lo que nos está pasando. Primero, la seguridad es una política pública y tiene que ser abordada como tal. Entonces, hoy todos hablamos de El Salvador, por poner un ejemplo. No que Bukele. Bueno, yo no creo que la situación se resuelva haciendo la cárcel más grande del planeta. Pero lo que sí creo que es súper interesante del caso Bukele es cuánto invierte el Estado de El Salvador en seguridad, que es el 5.5 de su Producto Interno Bruto, que es lo que invierten los gringos en gasto militar. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cuánto invierte el Ecuador? Tengo entendido, más o menos, no llegamos al 3% del Producto Interno Bruto. Ahora, el otro tema, la ejecución presupuestaria. Ayer, datos oficiales que compartía el diario El Expreso, en seguridad, que ya está recortada hasta más no poder, tenemos una ejecución del 8% en la crisis de seguridad más grande de nuestra historia. Hay que empezar los por qué. ¿Qué pasó también en las cárceles? Hubo una reducción de casi el 70%. Pregúntele usted a cualquier abogado en libre ejercicio cómo era ingresar a la penitenciaría hace 6 años. No voy a decir ni siquiera en el gobierno de quién, porque ya no le vamos a poner nombre y apellido, sino a políticas de Estado. ¿Ya? Entonces, se reduce el presupuesto carcelario casi en un 70% a partir del gobierno Moreno, y usted ve hoy día los delincuentes mejor equipados y con más contenido que la Secretaría de Comunicación del gobierno, dando ruedas de prensa que esto ya es tragicómico dentro de la tragedia. Entonces, en ese contexto empiezan las chifladoras, que es la base de Manta. Bueno, Colombia, para ponerle un ejemplo, tiene aproximadamente 7 bases, y no son bases de logística, no son bases de comunicaciones, de contingencia, son bases militares, bases con todos los juguetes, con todos los que, digamos, con todo el aparataje, digamos, que tienen los Estados Unidos en sus bases internacionales. Y cada día, por eso estos datos hay que verificarlos, no cada semana, cada mes, Colombia rompe el récord mundial de producción de cocaína. Entonces, la primera pregunta, ¿las bases norteamericanas pueden ayudar con esto? Me parece que no, y mucho menos en el mismo Estados Unidos, porque yo nunca he visto un Escobar rubio, pues, ¿no? O sea, esto también como que quién distribuye, quién vende, quién comparte, quién hace la logística del narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la base de Manta, ¿fue la solución? Bueno, veamos los datos. A partir del año 2010, ¿sí? A partir del año 2000, porque a finales del 2009 se va esta base, se cierra esta base norteamericana, empieza el descenso sistemático, ojo con esto, de 2 puntos anualmente en el porcentaje de muertes violentas. ¿Qué son las muertes violentas? Esto es súper importante porque la gente tiene que entenderlo.
Las muertes violentas, no el video de WhatsApp que tiene el reggaetón de música de fondo y sale alguien poniendo una foto de Escobar y el expresidente de tal gobierno. Las muertes violentas es el indicador que tienen los organismos internacionales, las academias, las universidades, etcétera, para poder definir los parámetros o márgenes, entre otros, obviamente, de seguridad de un país. Es decir, cuánta gente muere asesinada, no en muertes naturales, accidentes, enfermedades, etcétera, en un país. Entonces, el Ecuador tenía un rango hasta el 2009, que tuvimos la base, de 17 muertes violentas, que ya era uno de los más altos de aquel tiempo. A partir del año 2010 empieza un descenso que concluye, un descenso sistemático, a partir del año 2017. Pero hay 6 años que hay que analizar. Yo creo que y agradezco este espacio y este medio, porque para mí no pasa por un tema ideológico, sino un tema de cívica, no hay que ver bases extranjeras aquí. Esto no es una base rusa, china, cubana. A partir del año 16 ya empieza a hacerse notable, porque el Ecuador ya baja de un dígito, es decir, menos de 10 muertes violentas. Hoy todo el mundo habla de El Salvador. El Salvador tiene 9.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y nosotros tuvimos durante casi 7 años disculpe la interrupción, una cifra inferior. Dígame. Porque hay también quienes esgrimen este argumento del hecho de que, por alguna razón lo dicen, hubo detrás de toda esa paz o ese descenso de cifras, de números, algún tipo de acuerdo extrapolítico que terminó marcando esa estadística, y ya no es una voz aislada, el comentario se puede reproducir así también como en WhatsApp se reproducen algunos elementos. Pero ¿quién lo dicen influencer, pues, estimado amigo? Pues lo en Twitter, pregúntale a cualquier académico serio. Yo creo que hay un exceso mire, le voy a contar una anécdota personal, si me permite. Yo sé que el tiempo es corto en este... Súper corto, doctor. Mire, le comento, yo con mi esposa tuve una discusión. Yo creo que es la única que hemos tenido en 8 años de casados. Porque mi esposa se suscribió a Netflix. Cuando me comparte orgullosa, mira todas las series, yo empecé a buscar Latinoamérica. Y usted sabe lo único que había de Latinoamérica en Netflix. Le hablo hace 7 años atrás, no sé hoy, porque yo no veo esa basura. El patrón ¿Sabe lo que había? El Chapo y Escobar. Eso era el mundo hispano. Entonces son gente que tiene exceso de series de Netflix, viven fantaseando, no le dan un solo dato. Estos son conjeturas absolutas. Esto es una falta de respeto al sentido crítico, al sentido común y sobre todo a nuestras fuerzas policiales. Pues. O sea, entonces nuestras fuerzas armadas, nuestra fuerza pública, toda nuestra fuerza policial. Pero entonces, ¿estamos o no, doctor Moreno, en un momento de narcopolítica en Ecuador? ¿Perdón? Pero ¿estamos o no en un momento de narcopolítica en Ecuador? Pero hoy en el 2023, pues, señor, mire, yo le puedo aceptar, y esto tiene, vamos a hacer abogados del diablo. Porque a mí hasta me da vergüenza tener conversar, o sea, puedo en Ecuador internamente reírme, pero no puedo en un medio de comunicación que tiene eco internacional decir estas chifladuras, pues. Fíjese usted, nosotros podemos decir, ok, digamos que fue un año, podemos hablar de ese tema, porque hay muchas cosas que cuestionar, porque ojo, no fue un solo gobierno, también hay que ser honestos, esto fue en 2 gobiernos, el del presidente Correa, a quien ni conozco ni quiero conocer, y el del presidente Moreno. Hay que decir las cosas como son. Hay un lapso de 6 años, señor periodista, es un más de un lustro. Entonces yo puedo aceptar que 1 año o 2, digamos, bueno, fue un chiripazo, como decimos coloquialmente, pero hubo 6 años pues que el Ecuador estuvo bajo una cifra. Entonces todo el aparataje del Estado estaba sumiso, o hacía un pacto, o es cierta esta teoría de conspiración producto del exceso de neuronas quemadas por series de narcoseries en Netflix. Yo le puedo aceptar eso, si fuera 1 año o 2, pero son 6 años pues que hay una brecha extensa. Hay que revisar los datos, hay que hablar con especialistas. Yo le voy a compartir a la coordinadora, si me permite, por WhatsApp. Claro que sí. Un artículo académico que justamente esta mañana, lo que pasa es que los artículos académicos que se los hicieron las universidades para que la gente no lea 300 páginas, se resumen temas en 20, la gente no lee, pues la gente ve videos de WhatsApp donde sale un tipo con el Chapo Guzmán y con música de reggaetón de fondo y lo repite. Entonces yo respeto mucho la opinión ajena, yo respeto el derecho a fantasear, pero si hay 6 años de una cifra sostenida de seguridad, eso solo tiene una respuesta. Hubo una política pública, y eso, con todo respeto y cariño, es lo que creo que tenemos que debatir. No reivindicando un gobierno X o Y, porque por último se llevarían el mérito Correa y Moreno. ¿Ya? Hay que tener un debate serio con los candidatos, cuáles van a ser las políticas de Estado que vamos a aplicar para vencer esta plaga. Y honestamente, no son muchos los candidatos que lo hablan. Esto no es de darle bala a las cárceles o de hacer cárceles más grandes. Está claro pues que si hay una reducción en el presupuesto carcelario, está claro que si se ejecuta el 8%, y le voy a dar otro dato, que a mí este tipo de entrevistas se las doy a ustedes, porque ya está miedo de hablar de ese tema. Antes usted para ingresar
mantenerse y sostenerse. Y les lo voy a compartir con indicadores porque me tocó investigar este tema para no hacer el ridículo hablando de series de Netflix. Antes, y escúcheme con atención, y esto me incluyo, usted para entrar, sostenerse y ascender en la fuerza pública tenía que pasar por el polígrafo. Esa fue una disposición implementada a partir del año 2010. Ojo con ese dato. Y es decir, usted no podía ascender en la policía si no pasaba por la prueba de confianza. A partir de junio del año 2017, escúcheme este dato, levantan esa disposición. ¿Quién se fue en mayo del 17? Entonces hay datos que la gente no lee o que algunos medios prefieren no saber o ahorita es tendencia a decir que la evasión no entiendo que es una tendencia, pero cuando ya vemos los datos serios, porque mire, se trata de la vida. Si esto fuera una discusión de de cuánto invertimos en un puente, si lo hacemos el quinto puente o hacemos el metro de Quito, está bien, yo puedo aceptar esa discusión. Pero cuando ya está de por medio la vida, mi querido señor periodista, cuando yo acabo de dejar a mi hijo en su escuela y no hay tráfico en San Borondón, porque la gente está escondida, pasamos de la pandemia del COVID a la pandemia del neoliberalismo, entonces esto es lo que está sucediendo en el país. Queremos agradecer a Osvaldo Moreno, él es analista y consultor político, por sus minutos concedidos. Así amaneció, revisando uno de los aspectos relacionados a la criminalidad y la ola de violencia que atraviesa el país. Son las 8 de la mañana y 21 minutos.